noches, caníbales, ¿cómo están? Che, tuvimos problemita acá con la internet. Se apagó la luz. Vino Matías Moschen ayer y renovó todo y se apagó la luz. Pero ahora acá estamos de nuevo, queridos. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que están sintonizando la 95.9 y aquellos que están esperando que se restablezca el sistema. Bienvenidos también a medida que vayamos viéndonos a través de YouTube. Hola, Marian. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Karina? Solos, pero bien, estamos solos. La Valeria no... Brilla por su ausencia. Sí, yo no sé qué le pasó a la pobre la Valeria, pero bueno, esperemos que se recomponga y pueda venir mañana. Viste que mañana tenemos este grupo de chicos. El programa sale hasta el viernes, Ay, tenés razón, y después fin de semana. Y después ya no nos vemos más, Mariano. No. Bueno, sí, nos vamos a ver, nos vamos a cruzar porque estamos en el mismo lugar, pero... Sí. Vuelve Orlando, ¿dicen qué? Estuvo contento, me estuvo preguntando, che, me dice, y el lunes y martes feriados, y no sé, ¿qué te parece? ¿Calculaste bien? Le digo. Pero no le hiciste a cualquiera, la avisé ya. Pero bueno. El programa del lunes y el del martes vamos a avisarle a la gente que sale grabado, que vamos a poner el de día in y el día lunes. Y el día martes el de Benicio Simula. Entonces queda la historia de lo que queríamos hacer con respecto al puente y otras cosas con respecto al puerto también. Queda, se entiende, digamos, una versión más, ¿cómo diríamos? Más precisa, más puntual, más proyectada, y la otra más proyectada, más tirando a lo político. Pero está bueno que se entienda cuál era la relación de las dos cosas. ¿Vos cómo la pasaste esta semana, Marian, desde que vas acá con nosotras? No, pero recién llegué al medio, todavía estoy bien. ¿Todavía estás bien? De semana, sí, todavía estoy bien. Me faltan ¿llegamos? 2 días. Sí, yo creo que sí que llegamos. Estamos como la reforma laboral que no sabemos dónde llegamos. Sin palabras. Vamos a ver qué sucede. Bueno, antes que nada, mis respetos porque falleció Sandra Mendoza, una persona de la política bastante importante, que la verdad me hubiera encantado mucho entrevistarla, pero bueno, por cuestiones de lugares y que no coincidan los tiempos, no he podido, pero lamentamos mucho porque me pareció una referente muy importante del PJ. Sin pelos en la lengua, siempre dijo lo que le pareció y la verdad que una tristeza gigante y enorme, así que hoy los perdono. Hoy le voy a dar el pase libre. Muy bien, Marian, viste, estoy con mi invitado favorito, y ahora se enojan todos. Vos lo tenías visto, Alberto, vino varias veces acá conmigo. El señor Alberto Medina Méndez. ¿Cómo está mi analista político más favorito del mundo mundial? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. No, por favor. Perdón porque siempre está ahí invitándome ahí y no siempre puedo. Sí, lo que pasa es que viene todo muy rápido, muy de golpe. Pero estuvimos antes de fin de año. Antes de fin de año estuvimos y sabíamos que esto iba a pasar. Y algunas de estas cosas las teníamos vistas cuando analizamos el presupuesto nacional, si se iba a aprobar o no, sí. Que aceptamos. Sabíamos que venían varias reformas, esta es la primera de las que se está tratando. Esta reforma laboral que están... Hay dos reformas dos leyes que se están, digamos, queriendo modificar. Una es la reforma laboral, que, digamos, sería más para el ámbito privado, que yo calculo que sería un 50 y 50, que favorece a las dos partes. Y después la pena, la edad. La reforma del Código Penal. Sí. La edad de imputación sí, que es el tema más controversial, ¿no? Claro, o sea, me parece más interesante la pena que la reforma laboral, porque en definitiva... Bueno, pasa que el impacto económico de una es muy fuerte, el otro tiene un impacto más en el ámbito de la seguridad. Pero no deja de ser económico. No es un tema nuevo tampoco. No, siempre se venía... El tema de la imputabilidad de los menores es una discusión que tiene en Argentina mucho tiempo. Siempre ha habido ahí dos lados de la biblioteca, ¿no? Y venimos discutiendo en Argentina, te diría, hace por lo menos 20, 25 años sobre este tema. Sí. El mundo discute sobre eso también, hay que decirlo, ¿no? Porque también es un tema que se discutió fuera de la Argentina muchas veces. Pero me parece que esta vez hay consenso para avanzar en esa dirección, ¿no? Porque creo que hay también un agotamiento de la sociedad con la trampa, entre comillas, sobre todo esa zona gris de los menores, que no estamos hablando de menores pequeña, pero estamos hablando de una edad de 13 o 14 años que decía la ley, de decir, no me parece mal. Sí, bueno, es un tema controversial. Lo que pasa es que lamentablemente los adultos también manipulan a los niños, ¿no? Ese es el tema. No son necesariamente delincuentes genuinos. En muchos casos son delincuentes que, aprovechando esa zona gris que la ley pone arriba de la mesa,
son enviados a cometer delitos a sabiendas de que no tienen la misma punibilidad. Entonces, padres, tíos, manipulando hijos para que cometan delitos y que después no tienen que pagar ninguna pena, también es un problema, ¿no? Y además, bueno, hay también una discusión ahí más profunda, casi sociológica, que si un chico de 13, 14, 15 años tiene conciencia del bien y del mal, si está en sus cabales, si está suficientemente maduro. Pero también debería ser una discusión más completa, ¿no? Porque si está maduro para una cosa, está maduro para otra. Claro, totalmente. Habíamos quedado en los 16 también. Que dicho sea paso, puede ser padre, para ponerlo en términos pragmáticos, ¿sí? Es que sí. Sí, entonces, a ver, biológicamente sí. Hasta podrías votar si te diría... Y bueno, hoy ya votan los chicos de 16. Claro, por eso, de 16, pero me parece 13 bien, porque también tenés una edad donde vos podés controlar hasta dónde se puede dilatar ese... Y después la discusión va a ser si es efectivo eso o no. También, ¿no? Sí. Argentina en general tiene penas muy benignas y de hecho tenemos un sistema carcelario, es un tema muy muy apasionante para mí. Tenemos un sistema carcelario extremadamente perverso. La Constitución argentina habla de la recuperación de la persona, habla de que la cárcel no es para castigo, sino para la reinserción. No funciona de esa manera, no. Muy por el contrario, parece que la gente que se queda detenida en ese tipo de penitenciaría termina siendo una especie de posgrado en delito, ¿sí? O sea, sale peor. Claro, se va instruyendo de los que están adentro. Entonces al final nunca se reinserta. Este tema de la reincidencia también es un tema complicado, que también se va a discutir. Sí. Porque claro, hay puertas giratorias, entonces nunca se pagan las penas, los procesos tardan demasiado y una persona comete varias veces el mismo delito, muchas veces. Y algunos de esos delitos son complicados, tipo la violación, por ejemplo, ¿no? Yo marco mucho, yo no sé por qué hay tanta gente que está en contra. Es algo que yo no bueno, porque hay una doctrina que dice que son víctimas y no son victimarios. Nosotros hemos escuchado mucho tiempo esa teoría de que son personas que han sido marginadas de la sociedad, que no tienen inserción educativa ni laboral y que entonces no les queda otra alternativa. Yo obviamente no comparto esa visión, me parece que esa es una simplificación demasiado funcional a lo que está pasando, que no hablábamos fuera del micrófono, que tampoco propone una solución, porque vamos a suponer que estuviéramos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero vamos a suponer que estuviéramos de acuerdo que los menores de edad que cometen ese tipo de delitos son marginados sociales. La pregunta sería, ¿y cuál sería la solución? O sea, que vuelve el servicio militar obligatorio. Y tampoco fue eficiente en esas cosas. No fue eficiente, pero... Son más grandes, a los 17, a los 18 años. Bueno, pero tenés una contención. Hoy por hoy yo creo que hay mucho abandono familiar también en varias cuestiones y que eso hace que hoy por hoy no tengan ley. Hogares disfuncionales. Totalmente. También está la cuestión de la contención de los mismos padres, ¿no? O sea, muchas veces esos chicos que tienen ese tipo de problemática provienen de hogares con complicaciones, digamos, ¿no? No es que... No estoy estigmatizando, pero, la estadística me valida en este tema. La mayoría de los chicos que cometen ese tipo de delitos, la inmensa mayoría, provienen de hogares con problemas, digamos, de algún tipo, ¿no? Adicciones, en muchos casos falta de empleo, violencia... y entonces, claro, terminan siendo la consecuencia natural de lo que viven inclusive en sus propias casas. Y eso no lo va a arreglar el Estado. Tampoco le va a arreglar la pena, ¿no? No, pero vos viste que lo que es el servicio militar tiene una formación. A ver, no es que yo sea militar ni nada parecido, ni que ahora después me tilden de que soy una montonera ni nada. Simplemente me parece que la formación que tiene lo que era el servicio militar te daba una conducta. Te marcaba un lineamiento. Después vos podías seguir o no. Claro, era un tema polémico que también tenía otra lógica en ese tiempo, que tenía que ver con la cuestión militar propiamente dicha. Creo que eso se desmanteló, a mi juicio, a tiempo, digamos. Pero el problema está más atrás, quizás, ¿no? Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad. Y no es fácil de resolver, ¿eh? Pero tampoco es justo que la víctima siempre quede de lado porque, bueno, es un menor. Y claro, pues si es un menor y violó, mató, robó, hay una víctima al otro lado. Pero eso era lo que hablábamos cuando vino Capi. Habíamos hablado de eso, de decir, a ver, existe también esto de que si está todo medianamente acomodado para poner a estas criaturas dentro de un centro, que no vayan a la cárcel donde están los adultos, sino también es una inversión. Eso en los países desarrollados funciona de esa manera. A ver, también con problemas,
Vos lo ves en las películas, digamos, los famosos. Hay una serie en Netflix que no me acuerdo cómo se llama. Los famosos centros ahora. de rehabilitación ¿Sí? de menores también tienen sus complicaciones, ¿no? O sea, no es un tema sencillo, porque, y de nuevo, el problema nace antes. Sí, ahí estamos mirando la consecuencia de lo que pasó. En las mismas décadas... La discusión para mí de fondo en Argentina, que está postergada, es qué hacemos con las víctimas. Yo creo que siempre que se discute este tema, estamos discutiendo exclusivamente el costado de los victimarios, ¿sí? Le corresponde cárcel, no le corresponde, se rehabilita, no se rehabilita, sus derechos humanos, su derecho al juicio, su derecho a la defensa, que está perfecto, pero del otro lado hay una víctima que se murió, que fue vejada, que fue robada, que fue atacada, y que su integridad física estuvo en peligro, y nadie habla de eso. O sea, en Argentina está invisibilizada la víctima. O sea, el tipo, perdón la palabra que voy a usar, ¿no? El tipo jodete, digamos, ¿sí? Claro, si te tocó, ¿sí? Mala suerte. Sí, mala suerte, ¿sí? Te entraron a robar. Fíjate que inclusive tenemos tan naturalizado eso que la gente dice palabras como, por ejemplo, bueno, al final fue una desgracia con suerte porque no me mataron. Claro. ¿Sí? Como si le hubiese hecho un favor. ¿Sí? Le golpearon pero no le mataron. Le robaron pero no le mataron. ¿Sí? Agradezcamosle al señor que menos mal que el delincuente era profesional. Entonces, o era humano, era empático. Y naturalizamos eso. ¿Sí? Hasta lo describimos como una especie de virtud del delincuente, digamos, ¿no? Y yo creo que tenemos que romper con esa historia. La víctima es víctima. Sí, y a la que hay que resarcir es a la víctima. Totalmente, no, pero sí me parece que es mucho más, o sea, tendríamos que estar debatiendo eso antes que la reforma laboral que necesita, a ver, tenemos leyes de allá y que ya no son obsoletas porque creo yo que fuimos evolucionando un poco a lo largo de los tiempos. Pasaron cosas en el medio. Totalmente. Se puede una legislación sindical de los 70, una legislación laboral de 1940 y pico, cuando no había, no sé, televisión, internet, redes sociales. Claro, vivimos otro mundo, con otra lógica, con otra tecnología. Todo el sistema laboral argentino es absolutamente antiguo. Bueno, pero es también el miedo a lo desconocido. Sí. Cuando vos no conoces a él, te da como ese pánico de decir, ay, me están sacando esto, y también la desinformación que hay. Sí, y también un cierto cinismo, porque el tipo que te dice me están sacando, se está olvidando que hay un 50% de la gente que trabaja que están negros. Claro. A ese no es que le están sacando nada porque no tiene nada. O sea, ese no tiene ninguna ley que lo proteja. Entonces dicen, no, se están metiendo con la antigüedad. No tiene antigüedad. ¿Sí? O sea, no, pero las vacaciones no tiene vacaciones. ¿Sí? No tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene obra social, no tiene jubilación. Entonces, tiene trabajo y otra vez que agradezca. Claro, la verdad que tiene trabajo. Claro. Entonces, otra vez una discusión torcida en Argentina, manipulada obviamente por los que no quieren que le toquen ninguna de sus privilegios, y que no contiene, no es inclusiva, digo, para usar un término que le gusta a algunos, no es inclusiva, es excluyente, porque todo lo que, sobre todo en nuestra región, nosotros somos las víctimas más potentes de ese sistema, porque es el NEA, es el NOA donde hay más empleo informal, no es la capital federal, no es Buenos Aires. No, es todo. Que básicamente la zona más marginal de la Argentina, que es el norte argentino, es el que más sufre la informalidad. Y entonces ahí no hay protección de nada. Cuando yo escucho hay que proteger los derechos, ¿qué derecho? O sea, vos tenés desocupados, o sea, que no tienen ningún derecho. Sí. Tenés informales, que no tienen ningún derecho. Totalmente. A ver, te pasa en el sector público. Una parte del salario está explicitado, la otra no. O sea, básicamente lo que estás haciendo es sacando al sindicato de por medio, que es el que... Sí, parcialmente, han quedado, digamos, bastante privilegios en la reforma esta. Pero sí, también hay que terminar con ciertos monopolios, tanto que les disgustan los monopolios a algunos. Los sindicatos son monopólicos, o sea, vos tenés que estar afiliado al sindicato porque estás en el sector y no podés elegir otro sindicato. Claro. ¿Sí? Entonces son prisioneros, no son un afiliado. Y bueno, eso es una lógica de Argentina hace muchos años, se acostumbró y no lo resolvió, ¿no? No, vos sabés que a mí lo que me está pasando mucho también es que pienso, no tanto en la clase política, porque la clase política básicamente es siempre la misma. Tiene la misma careta, tiene todo. La sociedad está rara. Pasó lo de Rosario, por ejemplo, que todos los uniformados de Rosario se rebelaron ayer, entregaron armas, todos en momentos puntuales, precisos de lo que va aconteciendo. Después tenemos, ahora que están destruyendo media ciudad de Buenos Aires en contra de la reforma, o sea, seguimos la misma, o sea, no es que bueno, pero se potenció la agresividad. Es la resistencia al cambio que algunos sectores tienen, porque sienten de alguna manera que están en riesgo su coto de casa, digamos, ¿no? Es que cada vez que te tocan un interés, saltan los muchachos, ¿sí?
cualquier sector, ¿eh? Sí, no. Le pasa a todos, le pasa a los periodistas, le pasa a los abogados, le pasa a los profesionales. Tocarle la matrícula al escribano y probar a ver cómo reaccionan, digamos, ¿sí? Claro, por eso. Claro. Es que pasan todos los sectores. O sea, que cada sector tiene una norma que de alguna manera lo blinda, y ese blindaje funciona como un sistema de protección que no te excluye de la competencia, que no te obliga a ir a la guerra. Entonces vos de alguna forma estás preservado, ¿sí? Ahora, cuando eso se quiere modificar, pasó con la industria textil ahora, entonces saltan, te dicen no, pero la barbaridad, durante X cantidad de años, décadas, nos estuvieron esquilmando despiadadamente y trasladándonos su ineficiencia a los argentinos, y yo digo con mucha crueldad, ¿no? Porque los que más caro pagaron son los más vulnerables, no la gente que tiene dinero. La gente que tiene dinero tiene múltiples alternativas. En el tema de la ropa, por ejemplo, una persona de clase media se va a vestir a Paraguay, o afuera, o a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y puede sonar feo, pero ¿sabes quién es el que no se puede vestir afuera? El pobre. Y a ese le rompían la cabeza. Hoy, ¿no? El pobre, ¿dónde está? ¿En qué lugar estaría? ¿Cómo estaría dividida la sociedad? Antes teníamos clase alta, clase media, clase baja. Viste que ahora pasamos a la alta y baja, claro. Sí, hoy hay unas clasificaciones medio raras, ¿viste? Clase baja, media baja, media alta. Pobre, claro. Sí. Las dividieron un poquito más, digamos, ¿no? Pero básicamente la clasificación sigue más o menos la misma. Quizás el comportamiento de los sectores sociales se ha modificado mucho, porque las aspiraciones son distintas, porque hay sectores sociales que hoy están un poco más cómodos y otros están más incómodos. Los que tienen privilegios están incómodos. Totalmente. Porque están asustados, porque le pueden sacar los privilegios. Sí. Entonces toda la tensión que vos escuchabas política tiene mucho más que ver con la protección de privilegios que con la preocupación sobre el futuro. Tiene que ver con, cambien todo, pero esto no me cambien, digamos, ¿sí? Y hay como una suerte de status quo ahí, y ahí también los gobernantes, en algún punto, entran en la lógica de decir, bueno, a ver, con esto sí, con esto no. El mismo gobierno nacional tiene que negociar la ley de la reforma laboral para ver quiénes están de acuerdo y quiénes no. Aparecen las corporaciones, ponen límite, dicen, hace lo que quiera, pero esta parte no toque. Y entonces avanzamos quizás más despacio de lo que debiéramos. Pero yo soy optimista en que hay un sector, sobre todo los jóvenes, que están mucho más dispuestos a esa dinámica de cambio, digamos, ¿no? Primero porque para ellos el cambio no es un problema. Claro, que se adapten, son de fácil adaptación. Están súper acostumbrados al cambio de su vida. Su vida cambia, ¿sí? Es constante, sí, nosotros somos los más lentos. Lo que tenemos unos añitos más nos cuesta un poco más porque los cambios eran más lentos. Sí. Entonces había cambios, ¿no? Pero los cambios eran progresivos, evolutivos. Total. Hoy, en un año, te cambia todo el mapa, ¿sí? Sí. Y no es una exageración, ¿eh? O sea, estamos hablando de cambios muy abruptos en muy poco tiempo. Inclusive nosotros que estábamos medio protegidos, en el sentido de que estábamos lejos, entonces vivíamos en el norte argentino, acá llega todo más tarde. No está llegando más tarde, está llegando casi al mismo tiempo que los grandes centros urbanos, los mismos fenómenos, digo, ¿no? Claro. Para ir ahondando más en detalle, tenemos el tema de reforma laboral, que yo calculo que va a llegarse al quórum, va a adaptarse. ¿Cuánto tiempo de implementación lleva adaptar una nueva ley en lo que es esto de la reforma laboral? Algunas cosas me parece que van a ser muy rápidas. Van a depender de la promulgación, ¿no? Pero que falta todavía el tratamiento en la otra cámara, calculo con un par de semanas más, después se promulgará y muchas de esas cosas van a tener, digamos, impacto inmediato. Los nuevos sistemas de contratación, los acuerdos por vacación, el famoso banco de horas, eso va a ser medio automático. Algunas otras cosas van a llevar un poco más de tiempo y van a depender de la reglamentación. Me preocupa un poco la reacción de la justicia, porque ya hemos vivido dos experiencias negativas en esto en Argentina en los últimos años. Uno fue el famoso decreto DNU 70-2023, que el capítulo laboral quedó congelado porque hubo un planteo judicial de los sindicatos, y la justicia dijo, por ahora no innovar, amparo, vemos, ¿sí? Claro. Y nunca se ejecutó. Y después, la misma ley base, o había otro capítulo de cuestiones laborales, algunas se aplicaron, otras no, y otra vez apareció la justicia ahí diciendo, esto es inconstitucional. Podría pasar lo mismo. De hecho, a mi juicio va a pasar eso. O sea, va a haber presentaciones judiciales, independientemente de la votación del Congreso, y van a intentar congelar los cambios. Por esto que hablábamos recién, porque cada uno de estos cambios modifica y toca algún interés. Claro. Sí. En el tema esto de los sindicatos, en el hipotético caso que la justicia no expida nada y diga listo, que siga su curso. Bueno, con el acuerdo que se hizo ahora, pediría yo que casi nada se toca, ¿no?
sea, las cuotas sindicales siguen vigentes, el gobierno quería bajar de 6 a 5% el aporte a las obras sociales, los sindicatos se opusieron, sigue viendo el sistema que el empleador es el agente de retención de la cuota sindical, en vez de que el sindicato vaya y te cobre la cuota sindical, como te pasa con tu club deportivo, digamos, ¿no? En la que no es que hay un agente de retención, vos vais para pagar la cuota. Lamentablemente eso sigue igual. Sí hay posibilidad de acuerdo. Ahora los empleados pueden acordar con su empleador algunas cosas que estaban antes en otro ámbito. Entonces, qué sé yo, las vacaciones las podés acordar individualmente, podés tomarte en tramos de 7 días o más. Antes te la tenías que tomar toda junta. Había un periodo nomás para tomarse las vacaciones, ahora se abre eso también, se extiende el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Eso también va a ser muy positivo. Va a haber un cambio en la base de cálculo de la indemnización. Hay cierta molestia con eso, digamos. También había ahí una especie de avivada colectiva que ataca la empleabilidad, porque ningún empleador quiere meterse en lío de blanquear. Sacan algunas sanciones, multas y variables que había ahí para blanquear empleados que antes estaban en negro y que podían ser blanqueados ahora sin tener que pagar multas, que sería una forma de fomentar empleo registrado, digamos. Y creo que esas modificaciones van a ayudar un poco, pero los sindicatos todavía conservan mucho poder. A mí me hubiera gustado que salga este tema que en Chile funciona muy bien, que es que el acuerdo de la empresa está por arriba del acuerdo sindical. Es decir, que si vos en tu empleo acordás con tu empleador una cosa que es mejor que la que tenés con el sindicato, te la validen. Hoy no funciona. Hoy no, porque siempre estamos bajo el amparo del convenio colectivo. Claro. Y el convenio colectivo se terminó convirtiendo en una especie de prisión, ¿no? O sea, ¿y se puede sacar el convenio colectivo o va a ser complicado? Todavía no. Yo tengo una percepción. Yo creo que el gobierno nacional es muy consciente que falta 1 año y medio, ya no tanto, y hay una elección presidencial. En esa renovación que podría eventualmente el presidente Milei intentar, si ganara la elección, es altamente probable que tenga mayoría en las 2 cámaras. Por otro día que en el Senado no vence ningún senador de la Libertad Avanza, porque se renueva por tercios, y estaría reemplazando lo que se eligió en el 21. Exacto. Y eso obviamente le daría lo que saque, 12, 14, 16, 20, lo que fuera, todo a favor de ese bloque, y ahí el Senado no tendría las complicaciones que está teniendo hoy. No habría negociación. O sea, claro, sería más... Y el diputado lo mismo. El diputado, si la Libertad Avanza saca 40 puntos nomás en la presidencial, nos estoy hablando de 50, 40 puntos, también tendría mayoría en la Cámara de Diputados. Y ahí las reformas tendrían otro color. Quizá la conflictividad sería más alta, pero el Congreso estaría aprobando un montón de cosas que hoy no se pueden aprobar porque todavía hay sectores políticos que no quieren saber nada, ¿no? A modo de supervivencia también. Los sindicatos también son conscientes que están pateando la pelota para adelante. Una vez que ya tenemos la reforma laboral, que tenemos la pena de imputabilidad de los menores, ¿qué más quedaría como para decir? Larga lista de reformas. O sea, claro, porque serían todas las leyes que nosotros tenemos desde... Ahora sí, en agenda todavía no nos queda el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Ese dice que se aprobó. Claro, por eso también tiene que salir ahora, lo mismo que el acuerdo con Estados Unidos. ¿Sí? Esas son dos herramientas que el gobierno necesita rápido, para que se puedan ejecutar y que puedan funcionar el marco de convenio entre países. Yo creo que lo que viene es la reforma previsional y la tributaria. ¿Sí? Son dos, que inclusive el capítulo del impuesto a la ganancia que estaba metido dentro de la reforma laboral se lo sacó porque los gobernadores no querían, y el argumento para sacarlo fue que va a entrar en una reforma tributaria más integral entre nación, provincia y municipios. Lo veo duro, difícil, esa reforma, diría yo hoy, políticamente improbable, porque hay mucha resistencia de las provincias y los municipios, ¿no? Están con problemas presupuestarios. Te imaginas que discutir baja de impuestos para las provincias no es viable en el formato que tienen hoy, porque no se han adecuado quizás a la velocidad que la nación sí. Claro. Y entonces, bueno, pero es una discusión que el argentino no quiere dar tampoco, ¿no? No, obviamente. Acá estamos en un año bisagra digamos, sí, que es un año donde no tenemos nada. Año par, sí. No hay elecciones. No hay elecciones, no tenemos nada. ¿Qué hacemos este año? Y es el año es el año de la gestión, o sea, cuando los años, es el año donde medimos. El año, no, pero además el año para arreglar cosas, ¿no? Porque el año par, al no tener elecciones, no te fuerza a estar todo el día detrás de la búsqueda del voto, de la conquista electoral. Entonces te permite hacer reformas, te permite hacer modificaciones, pagar costos políticos por esa reforma, y total estoy relativamente lejos de la fecha electoral.
Obviamente, a medida que no avanza el año, sí, eso se complica, ¿sí? Entonces, quizás este sea el mejor momento para hacer reforma, por eso el Gobierno Nacional también eligió este momento, lejos de la elección presidencial todavía, y cerca de la que fue su victoria, de octubre. La de medio término. Cosa parecida a lo que pasó también en el Chaco, ¿no? O sea, el Chaco también, vos salís de 2 victorias electorales del gobierno provincial, una más cómoda, la otra más ajustada, pero 2 victorias al fin, y lejos de la elección todavía de gobernador. Es un momento para hacer cambio y de hecho está pasando, ¿no? Bien, con respecto acá a la provincia de Chaco en particular, hay como muchas situaciones y cuestiones que están pasando. Uno es el tema del INSEP por la falta de medicamentos y se está judicializando varias cuestiones. Y después tenemos esto que pasó en el Ministerio de Producción, que para mí es podría darse a entender que hay como una superposición de leyes. Tenés una que se había legislado en el 2015, creo, y otra que está en el 2022, que era como un acuerdo de que estaba así. Bueno, la del Ministerio de Producción digamos, es un tema que se podría haber resuelto quizás antes, pero es inviable. O sea, básicamente uno puede tener un sector del empleo público que se alimente económicamente de las multas y las sanciones a los sectores de la sociedad. O sea, es como si un inspector de tránsito cobrara comisiones por las multas. Claro. Sería una locura, ¿entendés? Obviamente estaría en la calle haciendo multa para cobrar más. Claro. Eso es un dinero que tiene que ingresar al Estado, no puede ser un dinero que ingrese indirectamente como un incentivo y además genera una disparidad en el mismo sector público, porque claro, todos los trabajadores del sector público tienen una remuneración dentro de ciertos escalafones y este incentivo funciona como una distorsión solamente porque trabajo en este ministerio y no en este otro, digamos, ¿no? Claro. Pasa que es una distorsión vieja, tiene mucho tiempo, obviamente que genera rispideces, pero ahí hay un tema de fondo que nadie quiso escarbar mucho nunca, y habría que quizá buscar los responsables de dónde empezó toda esa historia, ¿no? Y empezó... Tiene su historia. 2007 más o menos, en la primera temporada de Jorge Milton. Pero se distorsionó todo, digamos. Y después nadie se animó a... A ver, después que tenías un superministerio donde una sola persona dominaba las 3 cajas más importantes de la provincia. Además me parece que genera un conflicto ético entre los empleados públicos también. Porque te vuelvo a repetir, ¿por qué si soy empleado público del sector A voy a cobrar 10 pesos y porque soy empleado público del sector B voy a cobrar 15 pesos? ¿A título de qué? ¿Sí? Claro. ¿Cuál sería el argumento? No, pero yo tengo un régimen especial. Bueno, si tengo un régimen especial... Tendríamos que analizarlo para hacerlo a todos. Sí, o a ninguno. O sea, exacto. O a todos o a ninguno. No un régimen que en un sector sí y en el otro no, digamos. Claro, era un régimen con ciertas particularidades, ¿no? Pero me parece que ahí hubo una distorsión. Y lo del INSEP, que también es muy interesante porque va a seguir pasando, no solamente en el INSEP, va a pasar en todo el país. Con el régimen de obras sociales es un régimen que está quebrado hace mucho tiempo, ¿sí? Y el régimen previsional ni te cuento, ¿sí? No, y además están pasando cosas que van a ser mucho más dolorosas todavía, ¿no? No te olvides que estamos con una población cada vez más añosa. Estamos con una población joven cada vez menos voluminosa. O sea, bajó el 40% de la natalidad en el Chaco en los últimos 10 años. Bueno. 38 para ser más exacto, ¿sí? En todo el país que bajó, ¿no? Pero en el Chaco también. Que cada vez menos gente quiere tener hijos. No, hay un montón de factores que juegan ahí sociológicos, ¿no? Las mujeres empezaron a trabajar, quieren tener hijos más tardíamente, hay por una cuestión de realización profesional absolutamente válido, hay una mayor educación sexual y hay mayor planificación familiar que antes. Ya la frasecita esa se quedó embarazada, yo no la escucho tan a menudo como antes. Hay un diseño de la familia que no es el diseño de la familia numerosa. O sea, no hay gente diciendo, vamos a tener 5 hijos, no, vamos a tener poco y vamos a criarlos bien, ¿sí? A dedicarnos a los hijos. Entonces cambió eso. ¿Qué consecuencia trae eso? Que hay pocos aportantes para muchos beneficiarios. Exacto. Entonces cada vez va a tener más gente más grande que va a vivir más años y que además de vivir más años va a tener más dolencias porque vive más años. Entonces va a haber más tratamiento, diabetes, enfermedades crónicas, con gente que vive más tiempo, más prácticas médica, hay más tecnología, sale más caro básicamente, ¿no? Te voy a repetir, no es un fenómeno del Chaco, es un fenómeno mundial. ¿Y cómo hacemos cómo podemos hacer, digamos? El mundo está discutiendo esto, Karina. El mundo está discutiendo esto. Sí, yo creo que la salud a nivel...
pero la salud también, no solo nacional, no solo INSEP, no solo PAMI, estamos bastante complejos. Nosotros somos salud pública, digamos. Claro. ¿Sí? Lo cual se complica. Pero a eso es lo que voy, es una caja interminable que va a requerir cada vez más financiamiento, con cada vez menos aportantes. Entonces vos tenés una llave ahí. ¿Cómo se alimenta el sistema de obras sociales hoy? Aportan los que trabajan. Sí, en este caso que estamos hablando de INSEP, el empleado estatal, con una remuneración X, y los beneficiarios son todos los que se retiran. Si vos tenés un régimen como tiene la provincia del Chaco y muchas otras más, donde un montón de sectores del empleo público se jubilan más temprano, porque tienen régimen especial los docentes, porque la policía tiene retiro, y cada parte del sector público tiene algún régimen especial, que se jubilan a edades que ya no es razonable que se jubilen, porque tenemos edades jubilatorias de hace 50 años atrás, ¿sí? Cuando la tasa de mortalidad la esperanza de vida subió 15 años, ¿entendés? La gente antes se moría a los 65 años y entonces el sistema te cubría a los 65. Ahora la gente se muere a los 78 años promedio. Claro. ¿Sí? Subió 13 años en Argentina. Y hay gente que todavía la edad jubilado y todo sigue trabajando. No, claro, y además hay gente que se jubila a los 50. Claro. ¿Te imaginas? Una persona se jubila a los 50, que va a vivir hasta los 80, ¿sí? Tiene 30 años para recibir beneficio, ¿sí? No aportó 30 años. Fíjate vos que se da la locura que aportó menos tiempo del que va a recibir. No te cierran los números nunca. Y si a eso le agregas que vas a tener más prácticas, porque la ciencia avanzó, la medicina avanzó, y afortunadamente los seres humanos tenemos acceso a tecnología que antes no hubiéramos podido acceder y la gente se moría nomás. Ahora no, a la gente te operan, te intervienen, te dan medicación, hay un montón de soluciones que... eso sale plata. Y la pregunta es quién paga, de nuevo de cuenta, ¿no? Y ahí viene la tensión que vivimos todos en todas las ciudades del mundo, que ¿qué dejamos de consumir para pagar eso? Porque uno podría decir a priori la salud lo más importante, ok, bueno, ¿qué hacemos con la educación? Claro. ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con los policías de Santa Fe? O sea, ¿a quién le dejamos de pagar para pagar eso? Claro. No, le tenemos que pagar todo, ¿con qué plata? Con impuestos. ¿Subimos los impuestos entonces? No subimos los impuestos. ¿Y entonces? O sea, no subimos los impuestos, necesitamos pagar más en salud, más en educación, más en seguridad, más en justicia. Y el presupuesto es como en casa, ¿no? El presupuesto es uno solo, ¿sí? No es que se estira como un chicle, digamos. Y ese es un debate extremadamente incómodo en Argentina. Ojo, en el mundo es incómodo. Estados Unidos, que tiene un sistema, a mi juicio, mucho más evolucionado, lo discute todo el tiempo, ¿sí? Sí. Y eso que ellos tienen un sistema más de ciudades, ¿no? Y todo el tiempo discuten esto. Che, necesitamos más policía, ok, y vamos a subir los impuestos. No, el impuesto no suba, ¿sí? ¿Y qué hago entonces? Y van a tener que ser más eficientes en otras cosas. ¿Y en qué cosas, por ejemplo? ¿En salud? No, en salud no, ¿sí? Entonces, es una discusión circular, como en casa. O sea, ¿sí? Me gustaría salir de vacaciones, no puedo. Me gustaría cambiar de ropa, ¿sí? No puedo. ¿Y qué termino haciendo? Y bueno, restringo donde puedo y pongo la energía en lo que considero que es más importante, ¿sí? Mira, tema alquileres, la ley de alquileres. Bueno, eso me parece que funcionó bastante bien, ¿eh? Mejoró muchísimo la oferta. O sea, básicamente lo que vos tenías antes era una ley que aparentemente protegía al inquilino, pero que en la práctica sacaba viviendas de la oferta. Sí. Entonces había poca oferta. Al haber poca oferta, subía el precio. Exacto. Bueno, hoy tenés más oferta, porque la ley es más flexible, porque te da más posibilidades. Entonces hay un montón de propietarios que ponen sus propiedades a alquilar que antes no lo hacían. Hay más competencia, hay más variedad, y eso bajó el precio, en términos relativos, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo caro, nuestras ciudades están distorsionadas, la Resistencia le pasa lo mismo que le pasa a muchas grandes ciudades, el centro está caro, sí. Afuera no está caro. No, pero Corrientes es mucho más barato vivir en... Afuera. Claro, sí. Es más barato. El centro, por ejemplo, siempre es un problema, porque la gente tiende a... En el centro de Corrientes sigue siendo más barato que acá. Bueno, ahí también hay una distorsión propia de las ciudades grandes, que Resistencia también lo es, Corrientes también, que bueno, todo el mundo quiere venir al centro, entonces hay una demanda más potente, sí. y la variedad de posibilidades es más chica, digamos, ¿sí? Se están vendiendo casas, se ve ese movimiento, ¿no? Y la gente no quiere ir a los barrios por la inseguridad, por la distancia, por la complicación operativa. Entonces vos querés alquilar un barrio en la afuera de Resistencia y te sale barato, ¿sí? En el centro te sale más al lado, ¿sí? Y la gente quiere mudarse hacia los lugares de comida más seguros, ¿no? Bien. No tenemos candidatos de ningún lado como para saber qué vamos a tener para el 2027, pero hay alguien así. ¿Te referían a la campaña gobernador, intendente? Hay algunas obviedades.
qué sé yo, Leandro Heredero seguramente va a estar en condiciones de ser reelecto. O sea, y sería difícil imaginar un personaje de ese sector político distinto a Leandro Heredero que sea candidato. En general, los gobernadores buscan su reelección, pero no por una cuestión de capricho, sino porque suelen ser las personas que más miden en su espacio, ¿no? ¿Quién sería el segundo actor de ese espacio político que vos digas competitivo electoralmente? No existe, digamos, ¿sí? Los liderazgos consumen centralidad. Del otro lado pasa algo parecido, ¿no? O sea, uno podía imaginar que Capitanich todavía tiene un caudal político que lo hace en números muy competitivo respecto de los otros candidatos. Pero me parece que más de la boca para afuera que de la boca para adentro. Pero hay que ver qué piensa la sociedad respecto a ese sector. ¿Está dispuesta a un candidato nuevo o no? Si fuera uno nuevo, ¿quién? Porque tampoco es que abundan los actores que hayan tomado centralidad. ¿Qué peligrosidad hay de que se vuelva para atrás? ¿En qué sentido? Políticamente hablando. Bueno, la gente podría votar lo que quiera. Exacto, que yo te digo, bueno, a ver, la gente este modelo no le gusta. Puede pasar en Nación, puede pasar en provincia. A ver, y el para atrás ese que vos decís va a depender mucho en la medida que todavía no existe eso, ¿no? Que haya una propuesta. Porque hasta ahora lo que hemos visto en la discusión política argentina hoy es que vos tenés una situación actual, tenés un gobierno que está llevando adelante una visión que tiene, nación, provincia, municipio, y del otro lado tenés gente, por supuesto, que cumple su rol opositor, pero todavía no ha configurado una propuesta. Y que tiene la contra, entre comillas, de que ha gobernado. Claro. Entonces cuando te dicen, o sea, a nivel nacional te dicen, che, tendría que gobernar mi ley de otra manera, ok, ¿qué hacemos? ¿Imprimimos dinero? No, eso no, ¿sí? Aumentamos impuestos, no, tampoco. ¿Pedimos prestado? No, tampoco. ¿Sí? ¿Aumentamos la cantidad de empleo público? No, tampoco eso. Entonces tampoco hay una propuesta ahí, y ese sector está como entrampado en su propia lógica, porque han quedado atrapados con su discurso, y lo mismo le podría pasar al peronismo en la provincia del Chaco, sí. ¿No? ¿Cuál sería la propuesta? Yo creo que no tenés. ¿Para dónde vas? ¿Sí? O sea, a ver, el único que está potable, que es el que pidió permiso para empezar a hacerlo, es Morante, que era el expresidente del INSEP, que bueno, que podría tener la veña de Jorge Milton, que dijo que se bajaba. ¿Qué sé yo? No sé. Otra vez, falta narrativa, falta explicar cómo va a resolver cada uno de los problemas, y ahí sí la gente va a poder dirimir entre esto y esto, digamos. Y después hay que ver a quién le cree. No te olvides que la política también es credibilidad, ¿no? Le pasa al presidente. El presidente, por ejemplo, tiene su impronta y su modelo de desarrollo, y hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, pero cuando él dice, bueno, ¿y la otra oferta cuál es? Y hay silencio de radio. Fíjate en el debate hoy en el Senado. ¿Cuál fue la contrapropuesta a la reforma laboral? No tenés. No tenés el no, pero no tenés el justificativo del no. Quedemos en Noruega, ¿sí? Claro. No hay ni siquiera un norte. Vos decís, ¿pero qué querés ser? ¿Venezuela? No. Nicaragua tampoco. ¿No? Hay mucho joven que se está pasando para el lado de la libertad. O sea, para la parte de la libertad avanza, si bien tenés, como siempre, dentro de cada núcleo tenés diferentes divisorias. Mañana van a venir unos chicos acá que tienen una charla que son de la parte de Carlos García. Okay. ¿Sí? Van a venir acá porque el viernes tienen una charla, etcétera. ¿Cómo ves esta gente joven que está ingresando a la política, independientemente de qué partido sea, pero como que se está interiorizando y está queriendo cambiar algo? Yo creo que lo que se recuperó en Argentina estos últimos 2 años es que la juventud tiene como una suerte de expedición de esperanza hacia adelante. Eso ha hecho que se meta mucho en política, a favor y en contra, ¿eh? Pero tiene una mirada sobre el futuro, no se quieren ir de Argentina, no quieren buscar su futuro afuera, claro. Quieren buscar acá. Y eso ha hecho que muchos jóvenes se interesen en la política. Obviamente, hoy, cuando vos miras la estadística, el sector joven está más cerca de Milei que de otros sectores políticos, abrumadoramente, sobre todo los varones. Sí. Quizás en las mujeres la cosa es un poco más pareja, a nivel de los varones eso es notorio, es una cifra extremadamente alta, digamos. Pero están involucrados en política, quieren participar, quieren ser parte de ese proceso, tienen ganas de que sucedan cosas buenas, son ciudadanos del mundo. Va a ser difícil engañar a los jóvenes porque tienen una mirada más completa al mundo, se meten en internet, manejan tecnología, no creen en la frontera, tienen una lógica diferente, y no importa el sector social al que pertenecen, pues pueden no conocer otro país, pero hoy internet te permite conocer otro país, ¿sí? Te da otras perspectivas y te... Sabes lo que pasa en todos lados, ¿sí? Que quizás mi generación no tenía esa posibilidad, ¿no? O sea, el que viajaba y el que no viajaba no sabía nada. Y éramos bastante obtusos también en ese sentido. Cierto, de no... Y el acceso también ha democratizado mucho el acceso a la información. Yo soy, digamos, optimista con que los jóvenes van a marcar la cancha y el rumbo, y por eso también es más exigente el joven con la política, ¿no? No se olvide que buena parte
del éxito de Milei en las elecciones del 2023 fue el cansancio de la política. Y aún hoy ya le empiezan a cuestionar algunas cosas porque se empieza a parecer sí. ¿sí? Entonces, guarda que ese sector joven es exigente, ¿sí? Y le va a costar mucho a los sectores políticos tradicionales seducir a ese votante. Porque si no ofrecen cosas nuevas, si no le muestran otro camino, si no le muestran una propuesta, y con la crítica no va a ser suficiente. Por eso me parece que también el resultado de la elección del 25 habría que leerlo muy fuertemente, porque ahí hubo una señal muy, muy potente que no es solamente que ganó Milei, es que el peronismo está en un piso muy complicado. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos una oposición débil. Está compleja. De hecho, la oposición que vos tenés en las cámaras es una representación vieja, porque están todavía configurados los parlamentos con las votaciones del 23, del 21, y por eso están armadas las cámaras de esa manera. Claro. Pero la fotografía del 25 fue demoledora. O sea, un peronismo débil que juntó 25 puntos si son muy ortodoxos y 30 si son muy generosos y metés ahí claro. cosas raras que no sé si son peronismo o no, digamos, ¿eh? Santiago del Estero, por tomar un claro. caso, ¿sí? 30 no es un número para tener una oposición seria, sobre todo para un partido político que históricamente ha tenido en el peor de los escenarios 40 puntos, ¿sí? Inclusive perdiendo, ¿no? Claro. Bueno, creo que ahí hay una llamada de atención y no hay un liderazgo claro, no hay una narrativa. Yo creo que el peronismo tiene una crisis muy compleja, ¿sí? Y que le va a costar salir porque bueno, ahora con Sandra Mendoza, que ya no está más, que era una referente muy importante dentro del peronismo, marcaba una diferencia, no está más. Sí, yo creo que la gente va a buscar, mira, hay una frase que me gusta mucho de un consultor, Malamud, que suele tener muy buenas reflexiones. Él dice que lo que viene no viene del pasado, viene del futuro. Claro. Entonces creo que un problema de paradigmas es que obviamente la dirigencia está buscando en el pasado quién es el actor, y quizás el actor no está en el pasado, porque capaz que la gente ya jubiló a todo ese sector de la política. No se quieren jubilar los muchachos, ¿no? Claro, obvio. Pero la gente lo jubiló. Entonces vos decís, si le ponemos candidato a fulano, no. Y Mengano tampoco, ¿sí? Pero no es porque sea bueno o malo, ¿no? Es porque la gente porque la gente ya no le convence. Fue, como dicen los jóvenes ahora, ya está, ya. Traeme otra cosa, ¿sí? Proponeme cara fresca, proponeme gente con ideas nuevas, no me traiga el relato de Chávez y el socialismo del siglo XXI, porque atrasa. Tema Venezuela. Sí. ¿Cómo sigue? Y lento para mi gusto, pero sí, porque obviamente salimos de un proceso, entramos en una transición. Sí. A mí obviamente me da mucha alegría que estén liberando presos políticos, que hayan reconocido que había presos políticos. Sí. Ahí tienen varios dirigentes en Argentina un problema de identidad. Se pasaron negando que había presos políticos en Venezuela. Resulta que liberan presos políticos. Sí. Bueno, me alegra eso, pero el proceso de transición democrática es lento. Ojo, celebro que sea un proceso no traumático. Todos esperábamos que el desenlace de Venezuela fuese un desenlace con violencia en las calles, con bandas enfrentadas. Afortunadamente eso no pasó, seguramente por esta especie de transición ordenada en la que los que estaban con Maduro están tratando de ver cómo zafan en la transición, y los que deberían estar gobernando también con la prudencia de decir, bueno, si hay que ir a un proceso electoral nuevo, vamos, porque en el fondo cambió la geopolítica mundial, ¿no? Hay menos, son menos cruentos los conflictos, son más quirúrgicos. Sí. Antes te invadían, ¿no? Más pensados. Sí, pero aparte entran, perforan y salen, sí. ¿sí? No es una cosa invasiva en el sentido absoluto de la palabra. Hace 20 años atrás venía un ejército, tomaba un país, bueno, pasó con Irak. Sí. Entraba, modificaba el sistema político, se apropiaba los recursos y cambiaba la historia. Bueno, eso no pasa más, ¿sí? Hoy vos tenés intromisiones cortas, medidas, y vos no podés decir ni siquiera que está ocupado Venezuela, ¿sí? Porque hoy Venezuela no tiene ejércitos americanos metidos adentro. Sin embargo, está saliendo de un proceso muy, muy bravo y abriendo la puerta a que vuelvan venezolanos, a que se normalice la cosa, a que haya una elección, ¿sí? A que sea un país más normal. Más normal. Sí. No quería usar la palabra normal, pero no, que sí, sea un... A ver, dejó de ser un país normal hace mucho tiempo, ¿Sigue, ¿no? Cuba o...? Y yo creo que Cuba también se termina, ¿no? Me parece que en eso la ambición de Trump y su excentricidad como líder político juega a favor, porque bueno, Estados Unidos no resolvió el tema Cuba en 60 años, ¿sí? Y de pronto está frente a la posibilidad de resolverlo, sí. ¿sí? Quizá porque es más osado, porque es más atrevido, porque es más desprejuiciado,
y quizá porque tiene poco para perder, entonces capaz que ahora avanza como no avanzó ningún gobierno americano con el tema Cuba, ¿no? Creo que hay una oportunidad también ahí de normalizar la isla después de tantos años de pobreza, de sojuzgamiento, de falta de democracia. Digo, hay mucho para trabajar ahí, y por supuesto los métodos americanos siempre son cuestionados. En ese sentido los argentinos somos medio cínicos, ¿no? Somos más papistas que papas para algunas cosas, y no nos molesta que haya presos políticos en Venezuela, pero sí nos molesta que le entren a cautelar a Maduro, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que haya 1.500 tipos presos nos parece fantástico. Nos parece que es potestad soberana de los venezolanos. Es que yo te juro que yo a veces pienso cómo pensarán o qué libros habrán leído, porque no hay lógica. Tiene que ver con un sesgo ideológico nomás, tiene que ver con una preferencia ideológica. Me cae bien le permito cualquier cosa, me cae mal este otro, no le permito nada. En realidad no es ni convicción, ni valor, es más simple la cosa, es medio Boca River. Es más, es así. Los domingos a las 22:30 vos haces un live de tu Instagram. Sí, pero en realidad lo hago un poco también para compartir el análisis, para hacer algo de coyuntura, tratando un poco de transmitir cierta visión, descargar un poco también, porque a veces uno no tiene a veces donde plantear algunas cuestiones con ese margen de maniobra de poder con cierta impunidad decir casi cualquier cosa. Viste que en las redes sociales uno puede decir casi lo que quiere, así que bueno, se transformó en un hábito que trato de mantenerlo y de sostenerlo. Porque está bueno, porque hay mucha gente que participa, y yo los invito a que los domingos se conecten con Alberto Medina Méndez en su Instagram, y ahí hace, digamos, esta especie de resumen de lo que va aconteciendo, y también podés preguntar y se contesta. La verdad que está muy bueno. No, y además como queda, viste, como te pasa a vos tu programa, como queda grabado, lo podés ver en totalmente, entonces está muy bueno tener esa participación, porque también te abre la cabeza y te saca de ese contexto de que tenés muchas redes, muchas noticias, mucha desinformación, mucha información. Entonces también es bueno es un tiempo para nosotros en particular, es un tiempo de batalla cultural a full, ¿no? O sea, la gente está cambiando su visión, los jóvenes están imprimiendo pero está, eso, ¿no? digamos, lo que es ¿cómo diríamos? Lo que es el tema de la comunicación, tenés desde el resentimiento hasta el que te quiere dar el objetivo, y tenés ahí un montón que se termina disgregando. Yo soy optimista en el sentido de que me parece que hay un debate que es bienvenido, que hay que darlo, porque inclusive para confirmar tu visión o para revisar tu visión está bueno dar el debate. A veces uno está en la comodidad de no revisar lo que piensa. Y eso me parece que es saludable. Es un tiempo difícil, es un tiempo controversial. Hay cambio en Argentina, hay cambio en el mundo está cambiando a mi juicio a una velocidad gigantesca, y Argentina casi concomitantemente está haciendo lo mismo. Entonces a nosotros nos está pasando como país que están cambiando cosas en todos los planos al mismo tiempo. Cambios internacionales, cambios nacionales, cambios provinciales, se te superponen todos los cambios juntos, entonces vos vivís como una especie de licuadora, ¿no? Se mueve todo. Está en la nada misma, ¿sí? Y veníamos quizás de muchos años de estasismo. De quietud, que no te interpelaba hacer ninguna modificación. Estabas cómodo. Relativamente cómodo, capaz que no estabas bien, pero estabas cómodo. Claro, estaba dentro de... Esto te genera incertidumbre, no sabe para dónde salir a disparar, no hay un manual, ¿viste? No tenés un libro que vos podés decir, si yo leo esto, ¿me puedo? No, ¿sí? Tenés que ir aprendiendo sobre la marcha. Claro, vas improvisando a medida... Pero también es cierto que eso te obliga a estar atento. ¿Viste? Yo digo que esto es como manejar la ruta, ¿viste? Porque capaz en la ciudad manejas distraído, en la ruta te manejas concentrado, ¿sí? Porque el margen de error es carísimo, ¿sí? En la ciudad, bueno, si te pegas un toquecito con algún otro vehículo no va a pasar la mayor. En la ruta de errás y la pasas muy mal, ¿sí? Entonces necesita concentración. Y creo que estamos todos los ciudadanos en Argentina hoy interpelados a estar más concentrados, a estar más atentos, con el laburo, con la familia, con la salud. O sea, todos los frentes de la vida personal de los seres humanos están hoy puestas en controversia, y estamos en pleno proceso de revisión, ¿sí? Y por supuesto que a mí me parece, por un lado, angustiante, pero al mismo tiempo extremadamente desafiante, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente con respecto a lo que está sucediendo, que muchos están en el colapso nervioso, rompiendo calles por una ley que va a modificar varias cosas,
¿Y qué le decimos al optimista? Yo digo, primero me parece que tenemos que aprender los seres humanos a que dependemos más de nosotros de lo que creemos, ¿no? O sea, nos va a ir mejor o peor por lo que sepamos hacer o dejemos de hacer. No dependemos de los gobiernos, ni del local, municipal, provincial, nacional. Creo que nuestra mirada en Argentina está muy torcida en eso, ¿no? Estamos esperando que la felicidad venga de la mano del gobierno. No va a pasar eso. ¿Sí? Se terminaron los años donde no, pero además nunca pasó tampoco, porque tu vida no era mejor o peor según con quién gobernaba. No, ¿sí? Pero vivías una historia paralela que te gustaba, digamos. Había gente que le iba mal, había gente que le iba bien, como en todos los órdenes. Vos dependés más hoy de vos misma, de tus decisiones, de lo que vas a encarar, los proyectos en los que te metés. Si embocás y acertás, te va bien, y si le errás, te va mal, como cualquier ser humano. Y empezás de nuevo, como corresponde. Sí. Entonces, me parece que ahí hay un aprendizaje generacional también, de que dependemos más de nosotros que de lo que creemos. Y que las decisiones que tomemos nosotros son las que van a impactar en nuestras vidas, independientemente de si los gobiernos nos ayudan un poco más o nos ayudan un poco menos, si nos complican un poco más la vida o no. Digo, porque si no uno pone el foco en mirar por la ventana en vez de accionar, ¿sí? Y en realidad, si mañana vos te levantás y te decidís a hacer X cosa, bueno, es por ahí. Y después dejarle al gobierno de la ciudad, de la provincia, de la nación, ese otro tema, ¿sí? No te puede condicionar, y mucho menos angustiar, ¿sí? Totalmente. No hay derecho tampoco, ¿no? Yeah. Y como yo no quiero que te echen de tu casa, te voy a liberar. Muchas gracias por haber venido. Vamos a tratar de coordinar con tiempo, entonces vamos viendo lo que acontece de acá a un tiempito. Ahora estamos muy en febrero, todavía no empezó el año, generalmente empieza en marzo, donde se hable la diputación, donde empieza a activarse el año en sí. Así que vamos a ver cómo viene esto. Va a estar divertido. Cuesta quizás ensamblar los engranajes un poco, pero yo creo que con la voluntad de la gente, sin duda, y tratando de ser más empáticos. Y con la exigencia de la gente, ¿eh? A mí me parece saludable que la gente esté en un punto de nivel de exigencia. Pasar se tiene que exigir a sí misma también. Y tener un poco de paciencia porque los cambios no son rápidos. En algunas cosas no son rápidos. En algunas, como lo estamos atravesando, venimos de muchos años de desidia como para hacerlo rápido también. Te agradezco un montón. Marian, ¿vamos a los tres? Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Facundo Quiroga, 95.9. Volvemos, se tuvo que ir Alberto, pobre. Yo siempre lo entretengo un poco. Me dijo, estoy media horita, y bueno, entre que se cayó el sistema, además estamos saliendo únicamente por medios y estrategias y en Facebook. Facebook de Quiroga. Y Facebook de Quiroga, porque bueno, tuvimos un inconveniente con este bajón de tensión que hubo hace un ratito, así que de igual manera vamos a subir el programa en Facundo Quiroga para que ustedes lo puedan ver, pero los que están conectados en Medios y Estrategias, muchas gracias. Y a radio salió perfecto como corresponde, porque ellos escucharon todo lo que veníamos viendo con Alberto, que fue bastante claro en lo que dijo. Siempre me gusta tenerlo Alberto acá, porque aclara bastante la situación que está pasando. Así que me parece interesante esto de la reforma laboral, me parece interesante esto de la nueva edad de imputabilidad. Es que es tiempo de cambios, nos cuestan los cambios, nos cuesta a nivel personal y es complicado, entonces también nos va a costar venir de años y años y años y años de una manera y ahora estamos posicionándonos en otra. Clotilde, buen programa, muchas gracias. ¿Por qué no sueltan los presos políticos, que fue una de las promesas? Y con el gendarme argentino preso, ¿cuál es el impedimento para su liberación? Bueno, ahí más o menos es lo que estaba explicando Alberto. Hay situaciones que arreglar, diríamos. Pero bueno, eso ya depende de cómo lo manejará Cancillería y cómo se irán liberando estas personas una por una, y por qué el argentino, yo calculo que antes de liberarlo van a pasar muchas cosas antes. No sé en qué estado estará ni en qué situación estará, pero no creo que sea tan fácil, te largo y te vas a tu casa.
Cristian Calvo, buenas noches audiencia, muy buenas noches. Ha pasado algo raro, vino Matías Moscher ayer y se colgó todo este horario, pero bueno, vamos a ir a leer algunas de las noticias que quedaron pendientes. Siempre damos las noticias libertarias, así que vamos, resumen de lo más importante del boletín oficial, vamos a leer. Decisión administrativa 4 del 26 de Administración Pública Nacional. A partir del 10 de febrero del 2026 se ajustan las unidades retributivas para autoridades de la Administración Pública Nacional, impactando la estructura de sus gabinetes. Resolución General, la 5822 del 2026, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. A partir del 10 de febrero del 2026 se modifica el régimen de retención del impuesto a las ganancias, incluyendo intereses de depósitos en moneda extranjera. Resolución conjunta del hecho 26, Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda. Se amplía la emisión de bonos del Tesoro Nacional hasta el 2027, lo que me permitirá al gobierno operar... se me perdió. Deuda pública. La disposición 258 del 26, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, dice: se prohíbe el uso, comercialización y distribución del concentrador de oxígeno Respironix modelo Everflow serie 0022-092 tras su sustracción. O sea, se han robado. Por Dios. Disposición 341 del 26, medicamentos, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se prohíbe la comercialización y distribución de agua lavandina común de la compañía Poliproductos Baigó, Sociedad Anónima, por falta de registro en la ATPAT. Administración General, por disposición 360-2026, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, prohíbe la comercialización y publicidad de productos de limpieza para automóviles y motocicletas de varias marcas que ya están registrados en el boletín. Hay muchas cosas que están saliendo a la venta y que no están registrados. Tengan cuidado porque después terminamos todos intoxicados y de un montón de cosas. Se prohíbe la comercialización y uso de productos cosméticos de la marca LG, LA Jefa Cosmética VIP, sin inscripción sanitaria por los riesgos que esto ocasiona en la salud. La Subsecretaría de Gestión Institucional se cederán sin cargo bienes de rezagos aduanero a la Agencia Federal de Emergencia. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada, que les había dicho que se iban a abrir ciertos contenedores que están en aduana para usarlos en caso de emergencia, como son la parte de medicamentos, alimentos no perecederos, un montón de cuestiones. Sabemos que el INDEC arrojó 2 puntitos más que otras veces, que está entre el 2,6 y 2,8. No es creíble por todo esto que ha pasado en el INDEC en estos días, pero bueno, estamos acomodando. ¿Qué se está tratando hoy? La ley de reforma laboral y la ley de la edad de imputabilidad. En estas cuestiones, están destruyendo la ciudad de Buenos Aires como primera medida. No sé si están entendiendo cuál es el debate, en qué apoya y en qué no se apoya, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero están destruyendo la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora hay 28 millones que ponerle a la ciudad para arreglar los destrozos que están haciendo. Así que ha pasado el día de hoy Alberto Medina Méndez con mayor o menor situación. Valeria no pudo venir por un problemita personal y la semana se va acabando. Esto a lo que yo hago es decirles, tengan paciencia. Los cambios, como decía Alberto recién, llevan un proceso. Todo cambio lleva un proceso. Y vinimos desde una semana compleja, venimos de días complejos. Ayer estuvo Matías, si bien decimos brujo, si bien decimos que nos ayuda o no nos ayuda, nos hace abrir la cabeza de otra perspectiva, de saber que vienen tiempos difíciles. No está nada, o sea, al argentino nunca nada le fue fácil y nunca nada le resultó fácil.
Vienen tiempos difíciles, viene tiempo donde nos tenemos que acomodar, donde tenemos que aceptar lo que acontece. Es un bajón lo que está pasando en el INSEP. Yo traté de mandarle un mensaje a Meneses, no me contestó porque quería hablar con él, porque se están judicializando varios temas. Y la verdad, yo sé que pedir paciencia o pedir empatía es muy difícil en estos tiempos, pero es la mejor manera que tenemos para afrontar todos los cambios que se vienen. Voy a seguir tratando de comunicarme con el doctor Meneses para ver cómo podemos ayudar o colaborar desde este lado con el tema del INSEP y a las familias que están esperando los medicamentos, como es Brisa, que tiene autorizado su FAC, pero hasta el día de hoy la farmacia del INSEP no tiene el Sericeme, así como los que están los chicos con tratamiento. Mientras tengan un circuito, no sabemos si es el hospital italiano, si es el hospital galeno o el Garraham. Lo importante es que sean atendidos en algún lugar, que eso es lo importante, que siga estando la asistencia en la salud. Vemos, profesionales hay en todos lados. Tenemos acá el policonsultorio del INSEP, donde podemos también venir y, bueno, quizás no es el médico de cabecera que todos quisiéramos, pero opciones hay. Tenemos que ser un poco flexibles también y sé que esto pesa mucho. Después, ¿qué más tenemos, Mariano? No tenemos nada más. Hoy fue una semana bastante atípica. Venimos con un Benicio Simula, que estuvo fantástico, que ya está subido a las redes, los reels, con el tema del puente. Fue más que nada más un apéndice político de toda la situación que atravesamos con el tema puente, y anexamos un poco de puertos. Vino Matías y hoy vino Alberto Medina Méndez. Mañana me llegó también la posición que toma la UCR con respecto a esto de la reforma laboral. Espérenme si lo encuentro, se las leo rápido. Básicamente lo que es el ala dura de la Unión Cívica Radical, Chaco, está en contra de lo que es la reforma laboral, porque como dice que altera los derechos. Vamos a ver qué acontece. Para eso nosotros pusimos senadores, votamos diputados nacionales, y ellos son los que están debatiendo y defendiendo lo que corresponde en el ámbito que corresponda. Podemos estar de acuerdo o no, pero muchas veces nos gobernaron gente que estuvimos de acuerdo y muchas veces nos gobernaron gente que no estuvimos de acuerdo. Entonces siempre va a acontecer esto. Echa la ley, echa la trampa, diría el amigo chaqueño palavecino en su recorrida por el folclore. Pero bueno, estamos así. Mañana tengo a Crespín Cano, y a este otro chico ustedes lo conocen, porque este otro chico lo que tiene es que viene mucho con consumos problemáticos, ¿sí? Que es Marquitos Corbalán, ¿sí? El que anda en skate y que está con ese tema. Bueno, los dos hacen una charla el día viernes con es gente, como dije hoy, de Carlos García, el diputado nacional por la Libertad Avanza. Hacen una charla el día viernes juntando a jóvenes que estén interesados en acercarse a la política, en entender cómo es este nuevo mecanismo político que se está armando, esta batalla cultural que todos le dicen que es cambiar paradigmas. Entonces, en base a esto es que hacen esta asamblea, los chicos, esta reunión, este llamado a conciencia de decir, bueno, mañana ellos van a venir a explicarnos, Crespín Cano y Marquitos Corbalán van a estar sentados acá para explicar de qué se trata este simposio que van a hacer el día viernes. Creo que va a estar Carlos García en ese lugar también, pero bueno, ellos van a explicar qué se trata, y también me dijeron, queremos contestarle algo a Capi. Así que vamos a ver, voy a ver la entrevista que le hicimos a Capi el día, ¿cuándo fue? La semana pasada, si mal no recuerdo. Bueno, voy a revisar la entrevista de Capi y a ver qué es lo que ellos quieren aclarar con respecto a lo que dijo el Capi en esa situación. Gente de mi vida, gente de mi corazón, muchas gracias a aquellos que están sintonizando la radio, la 95.9, la Facundo Quiroga, donde se escucha el mejor folclore, y gracias a aquellos que estuvieron acá conectados a través de medios y estrategias en el día de hoy por los inconvenientes que tuvimos, y los que están en Facebook de Facundo Quiroga también. Día típico, pasó Alberto Medina Méndez por acá, dio las explicaciones concretas de lo que está sucediendo en el país hoy. Quedamos en
obviamente ir más adelante cuando ya arranque el año, ya vamos a ir más para un abril, mayo, que ya vamos a tener un panorama más amplio. Y recuerden, esto es Argentina pura, esto es, la vivimos así, día a día hay algo diferente. Apostemos a que todo aquello que se defienda hoy en senadores se cumpla y que sea lo beneficioso para todos. Un beso grande, nos vemos mañana. Marian, gracias por estar ahí. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, un beso grande y nos estamos viendo. Besitos.